Crecí con el libro de Salmos. Mis papás me incentivaban a que los memorizara. Muchas veces me ofrecieron premios por hacerlo. Pero también me di cuenta que en muchas casas, en el living estaba la Biblia abierta en algún salmo. El Salmo 23, el Salmo 91. Como evocando la paz, la tranquilidad y seguridad para el lugar. El libro de Salmos siempre ha sido de los más queridos en la tradición judío-cristiana. Y si nos preguntamos por qué esto es así, la primera respuesta puede ser porque es un libro de himnos, un libro de canciones y poemas que fueron escritos con notaciones musicales para que fueran cantados o reproducidos. Inclusive en la etimología del nombre del libro, la palabra salmos viene del griego salmoi, que a su vez viene del hebreo mismor, que significa canción. Entonces muchos de estos salmos fueron compuestos como canciones y así los llamamos hasta hoy. Pero interesantemente, al final de la segunda colección de salmos, David dice que este libro es un libro de oraciones. Y tal vez sea ese uno de los motivos de por qué este libro también es tan querido. Porque son oraciones hechas por diversas personas que hacen que entremos en esta esfera celestial. Pero otro motivo, y creo que también me gusta mucho de por qué es importante esta colección de poemas, es que expresa dudas, cuestionamientos, dolores, tristezas, expresa victorias y alegrías. Básicamente retrata sentimientos, emociones que todos sentimos. No importa si es que leemos un salmo hace 10 o 20 años, todos los humanos a lo largo de la historia han sentido aquello que los poetas del libro de Salmos han tratado de expresar. Y ese es uno de los motivos por qué el libro de Salmos es tan importante hoy. Tal vez no porque los salmos nos hablen a nosotros, tampoco porque los salmos hablen de nosotros, pero sí con seguridad porque los salmos hablan como a nosotros nos gustaría hablar con Dios. El libro de Salmos es un libro gigante que tiene 150 poemas y a lo largo de la historia los teólogos han tratado de organizar este libro en diversas colecciones y hoy hay un consenso de que son 5 las colecciones que componen este libro. El gran problema ha sido entender dónde parten estas colecciones y dónde terminan. Si pensamos en la primera colección, esta está compuesta por los salmos desde el 3 al 41 y está formada principalmente por salmos hechos por David y que son salmos de lamento individual. En esta colección, David utiliza el nombre sagrado de Dios, Yahweh, más de 200 veces. En cambio, el nombre de Dios, Elohim, se utiliza en torno a 15 veces. La segunda colección del libro de Salmos va desde el Salmo 42 al Salmo 72 y tiene varios autores. Entre ellos están los hijos de Coré, David, Asaf. Y aquí hay una inversión en el uso del nombre de Dios. Yahweh aparece cerca de 44 veces y el nombre Elohim aparece cerca de 200 veces. La tercera colección va desde el Salmo 73 al Salmo 89 y también tiene una multiplicidad de autores, los hijos de Coré, David, Asaf y Etán, por ejemplo. Y nuevamente hay una inversión en el uso de los nombres de Dios, donde el tetragrama sagrado vuelve a ser el más utilizado. La cuarta colección va desde el Salmo 90 hasta el 120 y envuelve salmos que tienen adoración, incluso adoración a la ley, y salmos conocidos como los salmos de la realeza. Y la última y quinta colección va desde el Salmo 120 hasta el Salmo 150, donde encontramos salmos de ascenso y salmos de adoración. Y esto es importante de entender porque existe tal diversidad en las colecciones donde los autores son distintos, los temas que se tratan son distintos, los usos para el nombre de Dios también son distintos y muchas otras cosas más. Esto lo único que nos muestra es que el arte y la vida son plurales y representan la enormidad de aquello que somos nosotros, seres humanos, grandes, complejos, muchas veces difíciles de tratar, difíciles de entender. Además de la división anterior,
los teólogos han agrupado los salmos según los temas que tratan. Por ejemplo, hay salmos de adoración. Cuando hablamos de salmos de adoración, serían himnos que son más positivos, donde el poeta adora a Dios por las cosas que hizo en el pasado, por las cosas que está haciendo en el presente. Y en ese sentido, estos salmos tienen colores y tonos más fuertes, más vibrantes. Hay otra intención de agrupar los salmos en salmos conocidos como de lamento, donde los colores son más sombríos, los tonos son más negativos. Es un momento más triste. A pesar de que en estos salmos también muchas veces los autores nos dejan notas de esperanza sobre un Dios que va a actuar y que va a cambiar esta situación triste por la cual el poeta está pasando y expresando en su poema. También hay salmos de gratitud, salmos que tienen colores positivos que recuerdan lo que Dios hizo y agradecen no solo por cosas específicas, sino que también por cosas generales, como por ejemplo la creación. Después están los salmos que son conocidos como los salmos de realeza, donde Dios es exaltado como rey, donde se muestra exaltado en su trono, en su santuario, y la supremacía y el poder de Dios están por encima de todas las cosas y sobre todo los temas que se expresan en este tipo de salmos. Hay otros que son salmos de sabiduría, donde se habla de la felicidad, donde se habla de la justicia. Pero la verdad es que cuando miramos el libro de Salmos, toda su extensión y la diversidad de temas que se tratan, es muy difícil encajar un salmo en apenas una sola categoría. Quizás la regla que atraviesa a todos los salmos es la excepción, porque todos terminan teniendo un momento de excepción a la regla que nosotros, como humanos, creamos. Y esta es una de las bellezas del libro de Salmos, que tenemos que entender y nos enseña que nada se encaja al 100% en una sola cosa. Y nuevamente, la diversidad de los poemas y la diversidad de las experiencias humanas nunca se encajan en un solo patrón. Para poder ver todo esto, tenemos que entender un poco de la poesía hebrea bíblica. Y esta es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y entender como poesía. De hecho, en español, la poesía está estructurada de forma vertical, con frases, con versos, con estrofas. En cambio, en la poesía hebrea bíblica no. La poesía y la narrativa se escriben de forma horizontal y continua. Entonces, para descubrir si es que un texto es un poema o no, lo que tenemos que hacer es empezar a descubrir la aglomeración y la intensificación de algunos elementos literarios. Ahora bien, es obvio que el libro de Salmos son todos poemas porque están agrupados así. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil encontrar estas características dentro de este libro. Y tal vez la característica más importante es una que se conoce como el paralelismo, que es una especie de repetición de una idea. Por ejemplo, si vemos el Salmo 1, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos. Lo que está haciendo aquí es que fácilmente logramos percibir que el autor está colocando en paralelo a los malvados, a los pecadores y los blasfemos. También, si es que vemos, por ejemplo, en el Salmo 31, podemos ver una idea más o menos similar, en la cual el autor, en el verso 10, dice: la vida se me va en angustias y los años en lamentos. Y aquí hay una idea. Luego se repite. Dice: la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Nuevamente se repite la idea. Y termina diciendo: por causa de todos mis enemigos, soy el hazme reír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Y esta idea de repetición es súper importante en la Biblia. No solamente en la poesía, sino también en la narrativa, porque el sentido no es repetir por repetir. En la Biblia hebrea, la idea de repetición tiene que ver con intensificación. En verdad, el paralelismo se usa para intensificar una idea. No es una repetición en vano, no es una repetición vacía y sin significado. Tampoco es un mero mantra. Las cosas poseen intensidades.
Cuando leemos los poemas de Salmos, necesitamos recordar esto porque hay una repetición que viene a intensificar una idea. Y además esto también es una lección para la vida, porque es necesario vivir con intensidad, aun cuando la rutina se repita una y otra vez. Ella necesita ser siempre intensa. Otra característica de la poesía hebrea bíblica tiene que ver con el uso de los elementos figurativos, la metáfora. La metáfora es decir una cosa, pero diciendo otra, usando una figura que no necesariamente se asocia a la imagen que nosotros queremos transmitir o que queremos representar. Esto es muy común en los poemas porque utilizamos estas figuras para evocar sentimientos, para evocar ideas. Por ejemplo, en esta época de calor, si es que yo digo jugo de frutas, a todos se nos viene a la mente una imagen de un jugo de frutas que podemos recordar el vaso, el hielo, quizás el agua que recorre el vaso por el frío, un color, un sabor, pero se nos viene a la mente además, por ejemplo, el jugo de frutas de nuestra casa, el jugo de fruta que hacen nuestros padres o nuestros abuelos, o algún momento especial donde tomamos un jugo de frutas. Esto pasa solamente por decir jugo de frutas. Y también pasa con otras expresiones más complejas, como por ejemplo cuando hablamos de un padre o pensamos en papá. Al decir papá, automáticamente se nos viene a la mente la imagen de nuestro padre, de nuestro abuelo. Incluso aquellos que por algún motivo no han tenido la presencia paterna en la vida, también piensan en eso. Y todos estos sentimientos se evocan cuando leemos un poema que habla sobre un papá. Y así con varias otras palabras y varias otras ideas. Y esto pasa con cualquier lector del libro de Salmos. Es un libro que es tan lleno de riqueza imaginativa, por lo tanto nosotros debemos ponernos a disposición y tener nuestra imaginación alerta para poder percibir todas estas cosas. Al mismo tiempo, van a haber muchas imágenes que no vamos a entender, que no nos van a hacer sentido, principalmente para nosotros porque hemos crecido en un contexto urbano que es tan distante, histórico y geográfico de aquel tiempo en el cual el libro de Salmos fue escrito. Por lo tanto, lo más importante para poder leer este libro es que mantengamos nuestra imaginación abierta para poder entender qué es lo que nos quiere decir. Te invito a leer el libro de Salmos conmigo.